Yo le he conocido hace poco, pero leía sus artículos en la revista Fotovideo y desde siempre me ha parecido un tipo raro. Cuando leía aquello digo, Dios mío, este hombre no nos habla de profundidad de campo ni de qué objetivo es el mejor, está divagando el tío ahí. Claro, cuando empecé a estudiar composición dije, joder, ¿dónde están aquellos textos que no entendía yo? Y realmente viene pues porque creo que es un fotógrafo de los más especiales que hay. Es decir, que no es opinión mía, porque a mis cursos ha venido gente que venía de sus cursos y me contaba, "Oh, es que me encanta, porque tal, y por qué es distinto, y por qué... Y realmente yo no he estado nunca en un curso suyo, ni en ninguna presentación, y tenía el intríngulis este, ¿no?, de saber de qué nos va a hablar. Pero estoy seguro que va a ser un punto de vista distinto, enriquecedor, complementario a todo, y no sé, pues esas cosas, a ver. Qué putada, ¿no? Te he dicho que... Ay, ¿se me oye? Sí, ¿no? Uy, qué alto. Bueno, yo ya no voy a añadir nada más porque va a ser estropearlo. Entonces, preparando esto, bueno, antes que nada, gracias por estar aquí, gracias a José Benito por invitarme a esta charla. Él me comentó que también quería que hablase sobre, digamos, mi forma de aproximarme a la fotografía, que es para mí la fotografía de naturaleza, porque yo, igual que en mis artículos, no voy a hablar de profundidad de campo ni de herramientas, tampoco voy a poner mis fotos, porque a mí me aburre ver mis fotos. Y, y bueno, yo me voy a levantar porque me han puesto esto como Madonna. Yo no voy a bailar, pero vamos a ir viendo cosas. Entonces, a mí me apetecía empezar con el tema de cómo me aproximo yo a la fotografía naturaleza y qué es para mí, ¿vale? Y luego ya empezaremos con el tema de la creatividad. Entonces, para mí la fotografía son estas tres cosas. De alguna manera son los tres pilares sobre los que yo baso mi experiencia fotográfica. Pasión, descubrimiento y evolución. A veces pienso que si faltase una de ellas, no haría fotos, sencillamente. Me dedicaría a otra cosa. La pasión, porque si no tenemos pasión, generalmente te aburres de las cosas, las abandonas. 1, 2, 3, 4 años da lo mismo. Te cansas porque no te transmiten eso que realmente te permite continuar durante años, ¿no? Y no hablamos de 10 años, hablamos de 20, de 30, de 50 años haciendo fotos, haciendo lo mismo básicamente, poniéndote la cámara a la altura del ojo, disparando, componiendo, todo eso. Y me he traído un pequeño texto de Brooks Jensen, que es este hombre, a lo mejor ahora está un poquito más mayor, que es el editor de esta revista, bueno, una revista que a mí me parece increíble, se llama Lenswork, una revista solo de blanco y negro, que es una de las pocas revistas que conozco yo que están editadas, están impresas en 2 tonos, en bitono, ¿vale? Con un negro y con un gris. Y él es una cosita muy bonita que habla sobre la pasión, que me parece fantástico para ilustrar el término, ¿no? Él dice, no fotografíes lo que es fotografiable. Fotografía lo que te interesa, incluso si parece imposible de fotografiar. Es casi imposible hacer una gran foto de algo que no te interese. La fotografía no se refiere a las cosas que aparecen en la imagen, sino a tu pasión por lo que captas, a la manera en que eso que captas reacciona con la luz y cambia, y a la forma en que tú lo sientes. En el universo no existen cosas aburridas. Lo que hay son demasiadas fotos aburridas hechas por fotógrafos aburridos. Siente pasión por algo y esa pasión con tiempo y dedicación se manifestará en tus imágenes. Y nosotros no queremos ser fotógrafos aburridos. Eso es lo primero. ¿Vale? Entonces, mi forma de vivir la fotografía se basa, lo primero, en la pasión. Me apasiona hacer fotos. Y sin esa pasión probablemente lo habría dejado hace muchos años. Hubiera sido algo pasajero que se habría quedado ahí. Lo siguiente es descubrimiento. Descubrimiento porque para mí la fotografía es descubrir. Si yo no descubro nuevas cosas con la fotografía, generalmente pues al final caes en la desidia o en el aburrimiento. Esto es una playa de la costa del Pacífico en Estados Unidos, el Parque Nacional de Olympic, y efectivamente la fotografía es capturar
Momentos fantásticos que nos encantan en sitios que nos pueden parecer paradisíacos, bueno, experiencias que nos llenan, pero la fotografía es descubrir también nuevas maneras de percibir los lugares, porque si no, al final sería todo demasiado monótono, ¿vale? Esta foto está hecha en el mismo parque nacional, en una playa muy parecida a esta. Así que, para mí, tiene sentido la fotografía en la medida que me permite descubrir nuevas formas de fotografiar, nuevos lugares, nuevas maneras de captar cosas que no he visto en sitios que a veces tengo ya hipervisitados. Entonces, esto es algo también que depende de nosotros. Pero es que sin eso, realmente no, bueno, yo pienso que no iríamos a ningún sitio. Evolución. La evolución viene a ser una exigencia que yo me hice de hace muchos años sobre mi propia obra. Yo tengo que evolucionar porque si no me voy a cansar de ver las mismas fotos en mi archivo. Tengo que aprender a ver nuevas cosas, pero también tengo que aprender a fotografiarlas de manera diferente. A mí me sigue gustando salir al campo, fotografiar la naturaleza, que es básicamente lo que hago, entonces necesito de alguna manera ir más allá. Con el tiempo dejé de fotografiar, quité un poco los horizontes, todas las fotos demasiado parecidas, todas con el horizonte, en momentos muy similares, esto que se llamaba a veces en los libros que ponía la hora mágica, ¿no? El amanecer, el atardecer, esos colores cálidos tan fantásticos que a mí me sigue gustando verlos, pero que llega un momento que pones tus fotos una junto a otra y, no sé, se parecen demasiado. Momentos iguales, colores parecidos, composiciones casi idénticas y bueno, pues con el tiempo decidí que iba a dejar de fotografiar los horizontes, iba a sacarlos fuera, iba a hacer exposiciones más largas, iba a olvidarme de fotografiar en estos momentos. Y bueno, pues de alguna manera a mí me permitía ir creando nuevas imágenes sin necesidad de renunciar a nada. Yo seguía saliendo al campo, seguía yendo a sitios muy parecidos a los que iba siempre, seguía utilizando el mismo equipo. Lo que pasa es que ya lo miras de una forma diferente, ¿vale? Entonces la evolución, al final, bueno, pues esto es un ejemplo. Estas son las cosas que estoy haciendo ahora. Es también una playa, son las piedras de una playa, es una exposición múltiple, hecha superponiendo 4 exposiciones en el mismo fotograma, en el mismo trozo de película. Sigo utilizando el mismo equipo, sigo yendo a los mismos sitios y sigo fotografiando básicamente las mismas cosas. Pero si yo no diese un paso adelante, todas mis fotos serían prácticamente idénticas. Llevaría 25 años o 30 haciendo las mismas fotos. Y es algo que hace tiempo que dije que no quería que me pasase. Entonces, mi fotografía se basa en la pasión, el descubrimiento y la evolución. Y como os decía antes, si cualquiera de los pilares fallase, realmente yo creo que para mí no tendría sentido seguir saliendo al campo con la cámara, a los mismos sitios a fotografiar, porque ya no sé, ya no habría esa chispa. Y con esto en la cabeza, con estos 3 pilares sobre los que yo creo que baso mi fotografía, mi forma de acercarme a la naturaleza se basa en 5 puntos. Ya de una manera, digamos, nos vamos a ir, digamos, al terreno un poquito más práctico. Se basa en 5 puntos. El primero es que solo fotografío lo que me gusta, lo que me apetece. Y ahí entra un poco también lo que hablaba de la pasión. Si algo no me seduce, directamente no le dedico ni una imagen. Porque a mí me tienen que decir algo las cosas para fotografiarlas. Tengo que sentir que me gustan, que me atraen, que me seducen, que me dicen algo. Tengo que sentir
de alguna manera que no me voy a cansar de verlas. Y esto a veces es mentira, porque incluso te cansas de ver tus fotos, pero en ese momento yo tengo que sentir eso. Y entonces digo, ok, saco la cámara de la mochila, si no, ni siquiera la saco. Las cosas que fotografío desde hace años tienen que ver exactamente con lo que tengo en la cabeza. Al principio era un proceso mucho más, ¿cómo llamarlo? Como mucho más fortuito. Yo salía al campo con la cámara a ver qué me encontraba. ¿Vale? Vas a ciertos sitios porque te parecen interesantes, porque has visto fotos, porque te han dicho, porque te han comentado y vas a ver lo que te encuentras. Y está bien, me refiero, todos lo hemos hecho, si no pasa nada. Pero ya desde hace tiempo, para mí eso se quedó un poco en el pasado y ahora realmente voy a fotografiar las cosas que genera mi imaginación. Eso es lo importante para mí. Y con lo mismo, porque todo está relacionado, de mi forma de aproximarme a la naturaleza, mi manera de fotografiarla, es que nunca he tenido en cuenta la cantidad de fotos que hago. Bueno, hablábamos de la cantidad, ¿vale? A mí nunca me ha interesado la cantidad de fotos que hacía. O sea, nunca he pensado en ello. Si algo me gusta mucho, hago la foto. Si no me gusta, no le dedico nada. Si vuelvo sin hacer fotos, no es ningún problema. Lo único que significa es que de lo que he visto, nada me ha llenado lo suficiente. O nada me ha transmitido algo lo suficientemente fuerte para decir, a esto le voy a dedicar una imagen. O dos o tres, las que sean. ¿Vale? Entonces, en ese sentido, siempre quedaba por encima la calidad, lo vamos a poner entre comillas lo de la calidad, a la cantidad. ¿Vale? La cantidad era algo accesorio, daba lo mismo. Lo que le pudiese dedicar de fotos a algo con tal de que me gustase, pero si no, efectivamente nada. Y siguiendo con lo mismo, los lugares que yo visito ya desde hace mucho tiempo siempre tienen que ver con las ideas que tengo en la cabeza. No porque haya visitado demasiados, no porque me haya visto todos los rincones del planeta, ni mucho menos, sino porque yo he llegado a un momento, a un convencimiento en el que hace años que dije que no quería depender de los lugares. Los lugares están bien, pero también tienen su peligro. Las expectativas, las fotos que hemos visto de ellos, está bien, yo pasé por esa fase, fue fantástico, pero llegó un momento que dije que no podía depender de los lugares. Entonces, efectivamente, tienes que empezar a desarrollar ideas y yo empecé a supeditar los lugares a lo que tenía en mi cabeza. Si yo tengo en la cabeza una idea porque empecé a hacer exposiciones múltiples y entonces dije, esto con las piedras puede estar bien, pues entonces me busco una playa con piedras, con determinado tipo de piedra. Y si quiero que estén secas, digo, vale, pues voy a bajar cuando esté la marea baja, voy a intentar que esté todo seco. Todo supeditado a lo que genera la cabeza, a la imaginación de alguna manera, ¿vale? Que estamos hablando, luego vamos a hablar de creatividad y vamos a ver lo importante que es. Y lo último, el análisis. Para mí sin análisis, de alguna manera, es como el círculo que se cierra, es la llave que cierra todo el proceso. El análisis significa que las fotos que hacemos tienen un mensaje, muchas veces las tratamos como si fuesen trofeos de caza. Joder, fíjate qué fotos he hecho fantásticas, las guardamos, las enseñamos, nos sentimos orgullosos de ella, las mandamos a concursos, intentamos que nos la publiquen, pero nuestras fotos tenemos que aprender a sacarle mucho más de ellas. Nuestras fotos nos dicen qué es lo que estamos mirando, qué es lo que estamos captando con la cámara, qué caminos estamos transitando y cuáles ni siquiera estamos pisando. Un montón de información sobre nuestros propios patrones visuales, nuestra manera de mirar, nuestra forma de experimentar los sitios, en qué nos fijamos y en qué no. Y toda esa información es vital para nuestro desarrollo como fotógrafos. Cuando os hablaba antes de evolución, la evolución siempre parte de un análisis. Si no hay análisis, no hacemos nada. Y no es, cuando hablo de análisis no estoy hablando de tumbarnos en un diván, ni de tener que pagar un psicólogo, ni de tener que ponernos delante nuestras fotos y empezar a meditar y cosas de esas. No, estoy hablando de ser conscientes de qué estamos fotografiando.
¿De qué estamos fotografiando ahora y de qué estamos fotografiando desde que empezamos a hacer fotos? ¿Vale? Y es muy sencillo. Yo no tengo ni siquiera que abrir mi archivo de fotos y mi archivo de fotos es muy pequeño. Yo sé lo que fotografía hasta ahora, qué tipo de texturas, qué árboles, con qué luces, que era lo que perseguía, ¿no? Entonces, esta información es muy valiosa, a mí me parece que es de las más valiosas de las que podemos extraer de nuestra obra, aparte de que nos guste enseñársela a los amigos, mandarla a concursos, que nos la saquen en revistas y un montón de historias. Es fantástico, si yo también lo hago, pero lo primero es ver qué nos dicen nuestras fotos, porque si no somos capaces de llegar a ese mensaje, al final llegará un momento que miraremos atrás y todas las fotos serán idénticas. Los mismos horizontes, las mismas luces, los mismos sujetos, fotografiados de la misma manera. Entonces, mi aproximación a la fotografía de naturaleza se basa en estos 5 puntos. ¿Vale? Y no es un tema, no es un tema, a ver, no es un tema tampoco excesivamente analítico. Es que pasan los años y vas tomando ciertas decisiones y efectivamente, bueno, pues llega un momento en que da igual las fotos que hagas, porque son lo de menos, lo que quieres hacer son fotos que te llenen, da igual que sean 3 o 30. Depende de cómo tú te sientas y lo que veas. Llega un momento en que decides que, bueno, que solo quieres fotografiar lo que tienes en tu cabeza, lo que genera tu imaginación. Y ya está. Y supeditas los lugares a eso y, por supuesto, antes ya te has preocupado de ver qué es lo que estabas haciendo hasta entonces. Ok. Bueno, pues esta es una breve introducción a lo que es para mí la fotografía de naturaleza y cómo me aproximo a ella. Y ahora sí que vamos a hablar ya de creatividad. Yo lo he titulado porque, bueno, pasan los días y se te ocurren cosas diferentes. Creatividad del camino hacia una obra más personal, porque nosotros ya sabemos hacer fotos. Yo entiendo que ya sabemos hacer fotos. Buenas, malas, mejores, peores, da lo mismo. Ya sabemos hacer fotos. Sabemos manejar una cámara, la que tengamos, da igual la cámara que sea, es lo de menos. Aquí habéis adquirido un montón de conocimientos, ¿vale? Me decía José Benito que es la sesión 29, creo, o sea que tela, vamos, sabéis ya mucho más que yo con diferencia, pero mucho más que yo. Pero la pregunta para mí clave es, ¿y ahora qué? ¿Vale? Ya me han dado esos conocimientos, no tengo por qué memorizarlos todos, porque es imposible, evidentemente, pero ahora que los tengo, ahora que me han enseñado a enfocar, a iluminar, a leer un histograma, y yo de histogramas no sé nada, a utilizar flashes, ahora que han pasado por aquí fotógrafos que os han contado cómo hacen sus fotos, cómo utilizan sus herramientas, cómo utilizan los filtros, incluso les habéis preguntado qué filtros utilizan, porque seguramente que os lo habéis querido comprar. La pregunta que a mí me surge es, ¿y ahora qué? Vale, ya tengo todos esos conocimientos. Si no los tengo en la cabeza, los tengo en una hoja, me da lo mismo, ¿vale? Pero he venido aquí y han pasado a través de mi cerebro. Lo lógico sería pensar, bueno, pues ahora que tengo los conocimientos voy a aplicarlos. Voy a aplicar lo que me han contado sobre histogramas, sobre utilización de filtros, sobre los efectos que generan, sobre cómo utilizar los diferentes objetivos en función de la distancia focal, cómo utilizar la distancia focal, no sé, un montón de cosas. Lo que comentaba antes José Benito sobre composición, todo eso, aplicarlo. Está perfecto, ¿qué sería? Que sería lo que hay que hacer, ¿no? Entonces, vamos a seguir preguntándonos, ¿y ahora qué? Yo aplico esos conocimientos, todo lo que me han contado. A mí siempre me parece muy interesante, bueno, esto es esto es una foto, no es mía, bueno, es un sitio muy famoso, el Parque Nacional de Yosemite, un sitio donde Ansel Adams hizo una de sus fotos más conocidas, así que allí cada vez que vas hay un montón de gente fotografiando, ¿no? Y cuando pregunto ¿y ahora qué? A mí siempre me viene automáticamente la idea de que, bueno, lo que queremos muchas veces hacer son las fotos, o nos gustaría hacer las fotos de nuestros fotógrafos favoritos, de nuestros fotógrafos más admirados, ¿no? Son esas fotos que se nos han quedado grabadas en la cabeza y pensamos, increíble, ¿no? Piensa, joder, ¿cómo me gustaría haberla hecho?
todos pasamos por un proceso de imitación, porque es así, no como fotógrafos. Todos, absolutamente todas las personas que aprenden algo pasan por un proceso de imitación. Los músicos, los escritores, los pintores, los fotógrafos. Aprendes imitando porque necesitas un suelo sobre el que apoyarte y sobre el que saltar, ¿no? Y sobre el que ir progresando, ¿vale? Ese suelo es precisamente la obra de los fotógrafos que han venido detrás y generalmente nosotros lo que hacemos es empezar a recorrer un camino que está pavimentado con las fotografías de nuestros fotógrafos, bueno, nuestros fotógrafos favoritos. Entonces, podemos intentar imitar sus fotos, porque generalmente bueno, hay gente que lo hace mejor, que lo hace peor, hay gente que se tira más tiempo, que se tira menos, pero sobre todo es un proceso que seguimos todos de querer imitar, si no esas fotos idénticas, por lo menos el tipo de técnica, el tipo de composición que utiliza, el tipo de luces que fotografía, los efectos que consigue, ¿vale? Y es perfecto. O sea, que no hay ningún problema. Pero nosotros vamos a partir de otro supuesto, que a mí me parece más interesante, porque como ya veis, como ya tenéis muchos conocimientos encima, la pregunta de la que vamos a partir para mí es esta. Es una hipótesis, pero a mí me parece la más interesante para empezar a hablar de creatividad. Si nosotros ya hemos conseguido fotos parecidas a las de nuestros fotógrafos favoritos, ¿ahora qué nos queda? ¿Qué nos queda después de eso? ¿Qué nos queda de aplicar los conocimientos que nos han enseñado? ¿Vale? Todo lo que sabemos de técnica, de herramientas, de composición, de un montón de historias. Nos queda volar solos. Y cuando hablo de volar solos, me refiero, bueno, volar, a ver, con un paracaídas. Si no, no vamos a dar la galleta del siglo. Hablo de volar solos en el sentido, lo que nos queda es empezar a tomar decisiones por nosotros mismos. Dejar de depender de que alguien nos lleve siempre de la mano y nos diga, vamos a fotografiar esto, aquí y ahora. Es una etapa que está muy bien, pero es una etapa que si no le ponemos fin, evidentemente nunca podremos hablar de creatividad, porque nunca nos convertiremos en personas creativas. Así que hay que empezar no solo a volar solos, y yo sé que es un paso que cuesta mucho, que la mayoría de la gente nunca lo da, nunca, porque hay que empezar a responder a estas preguntas. ¿Qué, dónde y cómo? ¿Qué fotografío? ¿Dónde lo capto? ¿Y de qué manera lo hago? Porque si nosotros dejamos que estas preguntas las responda otra persona, que lo haga por nosotros, evidentemente nuestras fotos siempre van a estar supeditadas a que alguien nos coja de la mano y nos diga, vamos a hacer fotos aquí y ahora, aquí al amanecer, en este sitio al atardecer, vamos a fotografiar estas rocas y las vamos a fotografiar con esta velocidad de exposición y con este diafragma, ¿vale? Entonces, lo primero que necesita una persona que quiere ser un poco más creativa, y lo hablaba antes con José Benito, no vamos a inventar nada, pero si queremos que nuestras fotos sean un poquito más personales, un poquito menos tópicas, necesitamos empezar a preguntarnos esto y a buscar nuestras propias respuestas. ¿Vale? Tenemos que empezar a soltar la mano de quien nos guía, que generalmente son los fotógrafos que admiramos, los fotógrafos a quienes nos apuntamos a sus cursos y todo esto, ¿vale? Toda esta rueda que al final, si nos descuidamos, nos mete en una espiral de dependencia totalmente y nunca seremos capaces de liberar la cabeza, liberar la mente, liberar la imaginación para decir, no, a ver, yo voy a empezar a decidir un día qué es lo que quiero fotografiar, qué es lo que quiero que aparezca en mis imágenes. Y en función de eso voy a decidir a dónde voy. Y entonces cuando esté allí, cuando lo tenga delante mío, voy a decidir cómo lo fotografío, cómo lo compongo, cómo pongo la cámara y esas cosas. A mí me parece un viaje apasionante, pero absolutamente apasionante. Pero yo entiendo, porque además yo lo he vivido con mucha gente que ha venido a mis cursos, que la mayoría de las personas luego nunca dan ese primer paso, esa primera decisión de decir, bueno, venga, vamos a empezar a caminar esto.
porque con las fotografías de nuestros fotógrafos favoritos es como que tenemos un referente. Sabemos hacia dónde tenemos que ir. Están ahí delante y en la foto aparece un árbol, una montaña, un poquito de nieve y un trozo de bosque. Fantástico. Cuando empiezas a responder por ti mismo a esto, las referencias se diluyen y entonces ya no está todo tan claro, ¿vale? Ya el pavimento no es tan firme, ya tenemos que empezar nosotros a imaginar otro tipo de cosas, por lo menos composiciones distintas, otra forma de fotografiar los mismos sujetos que hemos fotografiado y entonces, bueno, pues es complicado, pero ya os digo que, bueno, a mí me parece probablemente el viaje más apasionante que puede empezar un fotógrafo, una persona que quiere, que tiene claro, porque esto hay que tenerlo claro, antes que nada, que quiere que sus fotos sean un poquito más originales. Más originales respecto a las que ya hemos hecho. ¿Vale? Vamos a dejar claro que aquí la pretensión no es inventar nada. Aquí la pretensión es simplemente que después de 5, 10, 15, 20, 25, 30 años fotografiando, no miremos atrás y todas las fotos se parezcan. Y hayamos fotografiado lo mismo, de la misma manera, con las mismas luces, con las mismas composiciones y encima dependiendo siempre de que alguien nos dijese, ahora vamos a hacer esto. Ok. Bueno, a ver, la creatividad no es un destello de genialidad, es ante todo un proceso. Esto es uno de los mitos que tenemos que quitarnos de la cabeza. Por el mero hecho de ser seres humanos, tenemos capacidad creativa. Es algo que viene con nosotros, viene de fábrica, ¿no? Como dicen en los coches, viene de fábrica. Pues la creatividad viene de fábrica, pero claro, hay que desarrollarla. Hay gente que la desarrolla antes, hay gente que la desarrolla más tarde, hay gente que nunca la desarrolla. Nunca. Entonces, precisamente porque es un proceso, tenemos que hacer lo mismo que la abuelilla y que el chaval. ¿Vale? Potenciarla, ponernos con ella, trabajarla. No podemos ser más creativos si estamos tumbados en casa viendo libros de fotografía o viendo solo imágenes de fotógrafos fantásticos. Está bien eso, pero hay que ponerse lo primero a responder por nosotros mismos qué es lo que queremos hacer, a dónde queremos llevar nuestras fotos, qué es lo que queremos que aparezca, ¿vale? Intentar que no aparezca siempre de la misma manera, ¿vale? Así que como es un proceso, hay que ponerse a entrenar, que es lo que a la gente le cuesta. Porque claro, no es ir al gimnasio es muy cómodo, pagas, te pones a muscular y te pones como un toro. Pero claro, la creatividad no se ve. La creatividad, pues hay que trabajarla, hay que salir al campo, hay que olvidarse de sacar la cámara, porque muchas veces hay que olvidarse de sacar la cámara. Lo que hay que aprender es a mirar. ¿Por qué tenemos que sacar la cámara? ¿Hemos visto realmente algo que nos seduzca? ¿Hemos mirado alrededor qué es lo que nos ofrece el entorno? Porque a lo mejor lo que nos ofrece no nos seduce. A lo mejor hay que venir una hora después, a lo mejor hay que venir mañana. Yo qué sé, a lo mejor no vuelves nunca. Entonces, bueno, hay que entrenarlo y si no lo tenemos claro, si nosotros no decidimos en un momento dado de nuestra vida ponernos con ello, jamás nos convertiremos en personas imaginativas. Y nuestras fotos lo único que van a reflejar va a ser precisamente que no somos personas imaginativas. Garth Reynolds, en su libro Presentation Zen, dice precisamente, es un libro, no va sobre fotografía, va sobre presentaciones y charlas, pero él comenta que cuando la gente cuando la gente dice no soy creativo, no soy creativa, lo llama la gran mentira. Me gustó mucho porque efectivamente cuando te das cuenta que la creatividad es un proceso, y a mí me lo ha dicho gente, además, eso de que no soy creativo, no soy creativa, bueno, pues él lo llama la gran mentira, ¿vale? Una persona tiene potencial creativo, y cuando dice que no es creativo no es porque no lo sea, es porque no lo ha intentado, es porque no se ha puesto en marcha. ¿Vale? Porque claro, es que es muy cómodo decir, fíjate qué fotos hace fulanito y es que yo, bueno, es que a lo mejor fulanito lleva años dándole vueltas. Que a lo mejor fulanito realmente sí ha mirado las fotos que lleva hasta entonces. Es que a lo mejor él realmente sí que quiere ir más allá de las fotos que ha hecho hasta entonces.
Entonces esas dos son cosas que nos tenemos que empezar a plantear, ¿vale? Ya sabemos un montón de histogramas, vamos a conocer muchísimo de composición, sabemos un montón de herramientas. Cuando yo os digo que sabéis más que yo, o sea, no lo digo en broma, la gente se ríe, que no lo digo en broma, es que sabéis mucho más que yo. Pero claro, ahora nos falta esto, ¿vale? Nos falta empezar a recorrer otro camino que es un poco diferente, un camino que no tiene que ver con las herramientas, sino un camino que tiene que ver con el proceso interno que utilizamos nosotros para hacer fotos. A mí me da mucha rabia cuando se habla tanto de postproducción, porque a mí siempre me ha parecido que lo más importante es la preproducción. Le damos importancia a las cosas que se hacen una vez que hemos hecho la foto y nos olvidamos completamente de todo el proceso que hay antes de hacer la foto. Todo el proceso que hay hasta que un día decidimos que vamos a fotografiar esa misma hoja, de esa manera, llena de gotitas de agua, ¿vale? Y luego nos tiramos horas, días, semanas intentando trabajar esa foto y nos olvidamos de todo el proceso previo que hay, ¿vale? ¿Por qué esa hoja? ¿Por qué con gotas de agua? ¿Por qué vamos a ese sitio? ¿Y por qué estamos fotografiando eso exactamente? Y ya os digo que no es un tema de psicoanálisis ni historias de estas, ¿no? Es un tema de, básicamente, de tener claro que no queremos tirarnos toda la vida haciendo las mismas fotos. Ya está, ni más ni menos. El material con el que trabajamos, sobre todo como fotógrafos, es con imágenes, ¿vale? Las imágenes que nos llegan, cientos, miles de imágenes cada año, que pasan a través de nuestros ojos, que se almacenan en nuestro cerebro, que conforman nuestra memoria visual. Evidentemente no nos podemos acordar de todas, pero estas fotos son las que determinan lo que vamos a hacer luego. Eso es lo que determina las fotos que hacemos. Todas las imágenes que tenemos archivadas en nuestra cabeza. Porque eso es lo que determina que miremos a determinadas cosas y nos olvidemos de otras. Que estemos buscando ciertos patrones visuales y no otros. Que de alguna forma decidamos capturar este árbol y no el que está al lado. Porque el árbol que vamos a fotografiar tiene la corteza blanca y el de al lado la tiene marrón. Y entonces, ¡pum!, nos quedamos fijados en ese. Nadie se puede quejar de que no está estimulado precisamente porque vivimos en una sociedad probablemente hiperestimulante. O sea, la cantidad de información que tenemos ahora, la cantidad de imágenes que nos llegan al cerebro es tan increíble que desde luego nadie puede decir que es que, bueno, que es que el entorno no. El entorno ya, vamos, nos bombardea totalmente. Así que depende de nuestro archivo visual, de las fotos que tenemos en la cabeza, el que nosotros hagamos determinadas imágenes, pero nunca de la cantidad de imágenes que nos llega. Nunca. Es importante ver fotos, es importante el archivo visual, pero si ahora nosotros, vamos a poner un caso hipotético, nos abriesen el cerebro y pudiesen ver las imágenes que tenemos dentro, yo me lo llevo a mi terreno, ¿vale? Todas las imágenes de paisaje que tenemos dentro serían muy parecidas. Vivimos aquí y ahora y todos hemos visto cosas muy parecidas, ¿vale? Entonces, lo importante no es la cantidad de fotos que tenemos en la cabeza, sino las conexiones que somos capaces de hacer entre esas imágenes. Una persona más creativa no es la persona que tiene más imágenes en la cabeza, ni mucho menos. Y de hecho hay casos, yo he visto muchos casos de fotógrafos que hacen muchísimas fotos al año y a mí me parece que no son nada creativos, y hay fotógrafos que hacen muy poquitas fotos y son capaces de crear maravillas con la cámara. Entonces, no se trata de tener muchas fotos almacenadas en el cerebro, en nuestra memoria visual, que es importante. A mí también me gusta ver fotografía y me gusta ver libros de fotografía y naturaleza, pero el punto clave son las conexiones que somos capaces de hacer entre esas imágenes, ¿vale? Están ahí, pero cuando llegamos a los sitios, cuando llegamos a los lugares, lo que se trata no es de quedarnos con lo primero que vemos, porque es demasiado evidente, porque va a ser lo que va a ver todo el mundo. Lo que tenemos que intentar hacer es precisamente utilizar nuestro archivo visual para ser capaz de ver qué más hay ahí. Sí, hay un río, hay una montaña, hay unos árboles, ya, pero ¿qué pasará en otoño cuando se caigan las hojas? ¿Qué pasará cuando se vaya la nieve?
¿Cómo será el mismo escenario cuando empieza a llover? Bueno, pues todo eso hay que desarrollarlo. Y si no lo desarrollamos, pues efectivamente nos quedaremos o con lo primero que vemos, que puede ser interesante, o segundo, nos quedaremos dependiendo siempre de que alguien nos diga qué tenemos que fotografiar, dónde y de qué manera. Bueno, esto es un pequeño ejemplo. Esto es una cala en el País Vasco, bueno, de roca porque no tiene nada de arena. Aquí no se ve, baja por aquí un pequeño río, un pequeño riachuelo que desemboca en esta lagunita y de la lagunita, veis aquí el tobogán así con musgo, pues baja directamente al mar. Es un sitio donde no te puedes bañar porque siempre está el agua golpeando las rocas. Desde luego, en estas fotos, así vistas bueno, a primera vista, pues no te pueden decir mucho, pero lo que tenemos que desarrollar es la capacidad de ver más cosas. O sea, de decir, bueno, vale, aquí hay una laguna, por aquí desemboca el río, esto está con musgo, precisamente para no quedarnos con esto. Estos son algunas de las fotos que he hecho yo en ese mismo lugar a lo largo de los años. ¿Vale? Entonces, lo que se trata no se trata de llegar a los sitios y hacer fotos, se trata de llegar a los sitios y ver qué más hay ahí, además de lo que vemos. Vale, hay un río, pero ese río, qué nos puede facilitar? Hay una laguna, vale, pero esa laguna, ¿qué podemos hacer con ella? Hay texturas, ¿cómo queremos fotografiar esas texturas? ¿Cómo queremos componerlas? ¿Cuánto queremos que ocupen determinadas formas de las rocas, ¿no? El musgo, lo mismo. Bueno, pues el musgo, en un día que está nublado, como aquí, evidentemente va a resaltar mucho más que esto. Vamos, muchísimo más, infinitamente. Entonces, bueno, si además de estar nublado, pues ha llovido o está lloviendo, pues todavía más color. Mejor todavía. Le pones un polarizador y fantástico. Pero claro, eso hay que imaginarlo, hay que llegar a los sitios pensando, bueno, a ver, yo creo que esto tiene potencial, vamos a darle un poquito a la cabeza, ¿vale? Porque si no, realmente nunca vamos a sacar vamos a sacar cosas como estas, ¿no? O vamos simplemente a esperar el atardecer y se acabó. Vamos a hacer una foto de atardecer y fuera. Y llega un momento, por lo menos a mí me llegó un momento en que ya no me servía. Y no le tiene que ocurrir a todo el mundo, me refiero, yo os cuento mi caso. Me refiero, hay gente que se pasa toda la vida haciendo las mismas fotos. Chapó. Si le vale, fantástico. Pero claro, cuando hablamos de creatividad, hablamos de ir más allá. ¿Vale? De alguna manera, esto, todo lo que os cuento es precisamente para la gente que no quiere conformarse con estar haciendo las mismas fotos toda la vida. Para la gente que quiere hacer otro tipo de fotografía o fotos diferentes de las que ya he hecho hasta entonces. Entonces, esto es otro sitio. Esto es una playa de Asturias. Bueno, es una playa normal y corriente, aquí con la arena. Aquí desemboca un río también. Bueno, es que tuve una época que solo me iba a visitar playas que desembocasen ríos, de estas neuras que nos dan, o te tiras meses buscando playas que tengan solo roca. Bueno, es así, ¿no? Se te pone la cabeza a girar y como una lavadora. Pero a mí el sitio me gustó tanto, y también es un tema de percepciones, de sensaciones, de cómo te sientes en los sitios, porque yo le doy muchísima importancia a cómo me siento en los sitios, sobre todo cuando estoy solo, cuando no tengo a nadie alrededor, estoy mucho más a gusto, sitios donde, bueno, de alguna manera haya mucha más tranquilidad. Bueno, pues un sitio como este, que fotografiado a plena luz del día, desde arriba, pues efectivamente es una playa más, que además si vas en verano como es de arena es fantástica, pero que se pueden hacer otras cosas. Pues se pueden hacer otras cosas eliminando el horizonte, se pueden hacer otras cosas sin necesidad de depender de la luz cálida del atardecer o del amanecer, que también es muy bonito. Se pueden hacer cosas utilizando las texturas, pero claro, no siempre nos valen las texturas. Se pueden hacer cosas con exposiciones muy largas, con reflejos, pero bueno, pues hay que esperar a determinados momentos y que esté la marea de determinada manera. ¿Vale? Bueno, esto es otra exposición muy, muy larga, esta de aquí.
también cogiendo las dos cosas, ¿no? Las texturas de la arena y el agua que llegaba a la orilla. Básicamente este es el ejercicio que yo entiendo que tenemos que hacer los fotógrafos y las fotógrafas. O sea, es un ejercicio de percepción. Cuando se habla de creatividad, siempre se habla de que lo que hay que modificar no es nunca la manera en cómo fotografiamos. Lo que hay que modificar es la manera en que miramos, nuestra manera de percibir, nuestra manera de mirar a los lugares que visitamos con la cámara o sin ella. Eso es lo que hay que modificar. Eso realmente es lo importante, lo que nos va a permitir. Un fotógrafo, he sacado aquí precisamente a una persona que no lleva la cámara encima, precisamente porque yo lo último que hago en los sitios es fotografiar. O sea, para mí fotografiar, de alguna forma, es el final del proceso, curiosamente. O sea, para mí no es el inicio de nada, aunque luego efectivamente os he hablado de análisis, de qué estoy fotografiando, de cómo lo fotografío, pero para mí es el final, una especie de final, entre comillas, de un proceso que empezó, no sé cuándo, no tengo ni idea cuándo empezó el proceso. Cuando yo empecé a imaginar exposiciones múltiples, cuando yo me planteé que ya no quería fotografiar más horizontes, cuando dije que ya no iba a fotografiar nunca más atardeceres, que alguna vez los he fotografiado, ¿vale? Entonces la tarea de un fotógrafo es llegar a los sitios y empezar a imaginar qué puede obtener de ahí. Sí, lo que ve es evidente, lo podría ver cualquiera. Si yo voy con alguien, con otra persona a un lugar, podríamos decir los dos, mira un río que desemboca aquí, mira la lengua de arena, los arbolitos verdes. No, lo que tiene que hacer un fotógrafo es imaginar en su cabeza qué más le puede aportar ese sitio. ¿Cómo cambiaría con otras luces, en otros momentos, en otra estación, con otra marea, con otra, no sé, con otras luces que no tienen nada que ver con las del día? Por eso yo os comentaba lo de que yo ya básicamente solo fotografío las ideas que a mí me surgen en la cabeza, ¿vale? Lo que voy es en busca de ellas. Ya hace mucho tiempo, hace muchos años ya que ya no salgo a ver lo que me encuentro. Eso no quita para que tengamos en cuenta el peligro de las expectativas. Si solo fotografiásemos aquello que hemos imaginado, como generalmente tendemos a idealizarlo, efectivamente pueden pasar los años y no hacer ninguna foto, porque a veces es muy complicado que se te aparezca en la naturaleza las cosas tal y como las has imaginado. Pero lo lógico es que con los años empecemos a desarrollar una idea de qué es lo que queremos captar y la desarrollemos nosotros, que no responda a esa pregunta a nadie por nosotros. Que decidamos qué queremos captar, que empecemos a imaginar qué nos gustaría que apareciesen nuestras imágenes y que empecemos a desarrollar un camino un poquito más personal. Otras ideas, ¿vale? Ya hemos fotografiado ciertas cosas. Bueno, pues vamos a ver cómo podemos fotografiarles de otra manera. No hay que renunciar ni a los mismos sujetos, ni a los mismos lugares, ni al mismo equipo que utilizamos. O sea, no hay que renunciar a nada de eso, que es lo bueno que tiene este proceso, ¿no? Bueno, traigo aquí una foto de Artwolf porque me parece que ilustra muy bien estos conceptos, ¿no? Las famosas dunas rojas de Namibia, un sitio hiperfotografiado. Yo no he estado allí, lamentablemente, pues me hubiese gustado visitarlo, pero bueno, al final pues nunca he viajado hasta allí. El tema de las dunas, bueno, se han fotografiado muchas veces y generalmente tenemos tendencia a repetir ciertos patrones, que es una cosa que nos sale de dentro, ¿vale? El contraste entre la luz y la oscuridad, la luz y la sombra, el color que cogen las dunas, no este color tan cálido con las últimas luces, las siluetas de los árboles, bueno, o sea, hay varios patrones que son muy, muy clásicos y que los hemos visto tantas veces que inconscientemente vamos a los sitios y los repetimos. Y el problema no es repetir estos patrones. El problema no es este periodo de imitación del que os hablo, que todos lo hemos pasado, porque hay que hacerlo.
porque también lo pasan los músicos, los escritores, los pintores. O sea, los músicos cuando empiezan a aprender música, lo que hacen es imitar. Cogen canciones de otra gente, partituras, hay que practicar, hay que coger soltura, la parte técnica, básicamente, ¿no? Pero crear música es otra cosa. Entonces, el problema del periodo de imitación no es intentar copiar las fotos de otro. El problema es quedarnos ahí, quedarnos indefinidamente ahí, en ese periodo, toda la vida, imitando las fotos de los demás. Siempre vamos a tener una influencia, porque eso es inevitable. Así que he escogido esta foto de Art Wolf, porque cuando él decidió hacer esta foto, él no tenía delante las estrellas, pero él fue capaz de imaginarlo. Él fue capaz de decir, si oriento la cámara al norte, me van a quedar los rastros de las estrellas como círculos, voy a componer los árboles de tal manera que, bueno, me queden medio centrados, voy a darle mucho más espacio al cielo, porque realmente la parte fuerte de la imagen son digamos, lo que le da el protagonismo también y la fuerza son las estelas de las estrellas. Y voy a dejar aquí la cámara abierta toda la noche. Pero cuando él decidió emplazar la cámara y apretar el botón y dejarla abierta, no se veía nada de esto. Y esa es la capacidad que tenemos que desarrollar como fotógrafos. La capacidad de imaginar algo más de lo que tenemos delante. Porque desde luego, si no, estamos perdidos. Albert Einstein decía que la imaginación es más importante que el conocimiento. Y volvemos otra vez a lo de las fotos. Podemos tener millones de fotos almacenadas en nuestra cabeza, en nuestra memoria visual, que si no somos capaces de utilizarlas convenientemente, de imaginar nuevas cosas, de combinar esas imágenes que tenemos almacenadas de una manera que nos permita ver más allá de lo que tenemos delante, no nos servirán de nada. Absolutamente de nada. Veamos millones de imágenes o cientos de millones y nos compremos todos los libros de fotos del mundo. ¿Vale? Entonces esto hay que tenerlo muy claro. Esto, bueno, lo ideal sería llevarlo tatuado, iba a decir en el brazo, pero no, pero vamos, yo imagino cosas, a veces pienso, esto lo ideal sería abrir la mochila y que siempre tuvieses esta frase en un papel, ¿no? Para decir, bueno, a ver, un momento, antes de hacer fotos vamos a tener claro qué es lo que quiero fotografiar y sobre todo decidir si lo que vamos a fotografiar es interesante. Si no, nos vamos a cansar de verlo. Si es diferente a lo que ya he fotografiado tantas veces, ¿no? Porque realmente repetir las imágenes no tiene ningún mérito. Y sin embargo, es lo que nos pide el cuerpo. Una vez que tienes ciertos conocimientos técnicos, una vez que sabes manejar las herramientas, las que sean, la cámara que nos hayamos comprado, una vez que las fotos que haces están bien, nos gustan, de alguna manera, la inercia es a dejarse llevar, es a tirarse por el tobogán y a dejarse arrastrar, porque es cómodo. Sabemos hacerlas, sabemos dónde ir, sabemos cómo componer, sabemos las luces que hay al amanecer y al atardecer, nos han dicho estas cosas, ya nos hemos comprado ciertos filtros. Fantástico. Me refiero, las personas funcionamos así. Una vez que aprendemos ciertas cosas, la inercia te empuja a seguir repitiéndolas. Una persona creativa tiene que ser capaz de hacer el esfuerzo de romper esa inercia. De decir, bueno, vale, hasta aquí. Por eso digo que hay mucha gente que nunca lo hace. Porque es más cómodo, porque claro, una vez que rompes la inercia, ya no sabes lo que viene a continuación. Ya el final no está tan claro, ¿no? A ver, lo que tiene que hacer un fotógrafo, yo siempre digo que es preguntarse. Un fotógrafo que no se pregunta, yo entiendo que es como un pedrusco en mitad del camino, ¿vale? Que no sirve para nada. Hay que preguntarse qué más hay, además de lo que estamos viendo, qué más podríamos fotografiar, además de lo que ya hemos fotografiado, de qué otras maneras podemos fotografiar esas cosas que ya hemos captado decenas o cientos de veces. Eso es lo que hay que hacer. Aquí sale, aquí tiene una cámara, pero en realidad yo la verdad que, bueno,
que me hubiera gustado que no estuviese con la cámara, ¿no? No es un ejercicio... es un ejercicio de reflexión, básicamente, ¿no? A veces la palabra meditación a veces suena demasiado abstracta, pero es un ejercicio de reflexión, de si hemos decidido que queremos hacer mejores fotos, entonces tenemos que empezar a preguntarnos cosas, a llegar a los lugares y a no tener prisa por hacer fotos. Las prisas al final los pierden y las prisas al final hacen que todas nuestras imágenes sean prácticamente idénticas. Hay gente que dice, hombre, no son iguales. Mentira, es cierto, no son iguales, pero si tú las pones juntas, se podría sustituir una por otra, ¿vale? Y a mí me ha pasado con mis propias imágenes. O sea que... ¿cuál es el equipaje que tenemos que llevar para iniciar este viaje? Porque ahora, claro, hemos hablado de esto, hay que empezar a imaginar, hay que empezar a romper esa dinámica que nos empuja de alguna manera a hacernos cómodos, a seguir las mismas pautas que hemos hecho hasta ahora, a utilizar las mismas herramientas de la misma manera, los mismos patrones y esas cosas, a fotografiar igual. Bueno, ¿qué necesitamos para iniciar este camino? Que yo os digo que a mí me parece apasionante. Bueno, pues lo bueno es que no necesitamos nada de esto. Absolutamente nada. Bueno, de hecho ya este colega lleva una mochila demasiado pesada. ¿Vale? No necesitamos nada del material que no tengamos ya. Da igual lo que tengamos en casa. Da igual lo que haya dentro de nuestra mochila de fotos o de nuestra bolsa fotográfica. Da lo mismo. ¿Vale? Para iniciar este camino no necesitamos nada de esto. Y esto es lo bueno que tiene. Quizá la noticia mala es que hay que dedicarle tiempo y esfuerzo. Y es por lo que mucha gente nunca da el paso. La noticia buena es que no necesitamos gastarnos ni un euro. Ni uno siquiera. Pero claro, hay que ponerse a entrenar como cada uno decide si se pone a entrenar como la abuelilla o como el chaval. ¿Vale? El ritmo de cada uno. Lo comentaba antes. Hay gente que realmente alcanzan un cierto grado de creatividad, hay gente que alcanza un grado de creatividad muy alto y hay gente que nunca no llega a ningún sitio. Entonces, no necesitamos nada de esto. ¿Qué necesitamos? Bueno, yo creo que las dos cosas, por lo menos para empezar, que necesitamos es pasión y curiosidad. ¿Vale? La pasión ya la he comentado antes, pero lo primero, porque si no tenemos pasión nos vamos a aburrir de hacer fotos, lo vamos a dejar, como cuando empezamos a hacer una tarea que no nos gusta, que no nos satisface, que no nos llena, cuando hacemos algo de manera rutinaria, mecánica, que realmente nos aburre. Bueno, pues entonces tenemos que sentir pasión por lo que hacemos, en este caso por la fotografía, para que realmente lleguemos a algún sitio, a un sitio. No sabemos dónde ni cuándo, pero que lleguemos a un sitio donde nuestras fotos empiecen a ser un poquito más creativas. Y necesitamos curiosidad, porque si no tenemos curiosidad, evidentemente nunca vamos a querer profundizar. Esa curiosidad de decir, ¿qué hay detrás de esto? ¿Qué hay más allá? ¿Cómo puedo yo fotografiar esto que he fotografiado 20 veces o 30 o 100 de otra manera diferente? Yo di por hecho que si estamos aquí es porque tenemos ya las dos cosas, ¿vale? Porque nos apasiona hacer fotos, a unos más, a otros menos, y porque tenemos curiosidad. Si no tuviésemos curiosidad no estaríamos aquí. A que nos den conocimientos, a aprender cosas nuevas, a ver qué nos cuentan otros fotógrafos, a ver cómo hacen sus fotos. Bueno, pues lo que necesitamos en esto. Pero aún así, suponiendo que esto ya lo tenemos, no es suficiente. Hay además que desarrollar cierta sensibilidad, hay que tener una actitud positiva y además tenemos que implicarnos. ¿Sensibilidad por qué? A ver, sensibilidad en el sentido de que tenemos que ser más sensibles a los estímulos externos, a lo que nos llega, a las ideas nuevas, a ciertas imágenes. Nos tenemos que volver mucho menos rígidos, ¿vale? Porque parece que llega un momento que esto no me gusta, esto no sé qué, esto no se puede fotografiar así, es que esto no sé cuánto, y al final terminamos viendo el mismo tipo de fotografías una y otra vez y nosotros mismos nos encajonamos,
¿vale? En unos esquemas muy, muy rígidos. Así que tenemos que ser más sensibles, hay que aceptar lo que nos viene de fuera, nos tenemos que abrir a la obra de otros fotógrafos, incluso gente que no hace naturaleza ni que hace paisaje, ¿no? Porque hay gente haciendo cosas por ahí absolutamente maravillosas. Tenemos que incorporar a nuestro archivo visual, ¿vale? Un montón de cosas de las que a veces por prejuicios las dejamos fuera, ¿no? Es que mire cómo ha fotografiado, esto es que no sé qué. Bueno, es que esto luego nos puede dar unas ideas asombrosas. Bueno, la actitud positiva es lógico, ¿vale? No hay que ser psicólogo. Si nosotros nos frustramos cada vez que no nos salga algo, pues evidentemente mal asunto. O sea que no vamos a llegar a ningún sitio. Cuando empiezas a recorrer el camino de la creatividad, lo normal es que no te salgan las cosas y no pasa nada. Lo normal es que las ideas no salgan igual como las habías imaginado, que haya veces que no, las fotos no te terminen de convencer, que haya ideas. Yo he tenido que desechar muchas ideas después de hacer fotos de exposiciones múltiples, decir, buf, esto no va a ningún lado, ¿no? Pues porque las nubes se me solapaban con el mar y entonces creaba una mancha blanca y lo intentaba otra vez y a la tercera dije, fuera, a otra cosa. Entonces, pero está bien. Claro, cuando os digo que es un proceso apasionante, es cierto que os lo cuento desde mi propia experiencia, pero es apasionante porque cuando yo comparo las fotos que hago ahora con las fotos que hacía hace 20 años, pues claro, entonces me di cuenta del camino recorrido. Y me di cuenta que afortunadamente no seguí fotografiando las mismas cosas una y otra vez. Implicación. A ver, implicarse significa que cuando tú tomas la decisión de que quieres que tus fotos sean más originales, tienes que tirarte al vacío de alguna manera, tienes que implicarte. Eso significa ir a los sitios, analizarlos un poco. No significa hacer más fotos, no significa cambiar de equipo, no significa salir más veces al campo. No tiene absolutamente nada que ver con eso, ni con la cantidad, ni con los sitios que visitamos, no. Tiene que ver con cómo vivimos nosotros el proceso fotográfico, ¿vale? Tiene que ver con cómo nos implicamos, ¿vale? Implicarse no es llegar a los sitios y fotografiarlos, implicarse es llegar a los sitios y romperse los cuernos. Romperse los cuernos por ver qué más podemos captar allí, aparte de lo que ya vemos y de lo que ya hemos hecho. Eso significa implicarse. Y no hay que salir más veces, o sea, no hay que salir más fines de semana, no hay que irse más lejos siquiera, ¿vale? Hay que decir, vale, o sea, yo quiero hacer mejores fotos, quiero hacer fotos diferentes de lo que ya he hecho y me voy a poner con ello. Y voy a mirar los sitios de otra manera. Voy a volverme un poquito más, más receptivo. Voy a dejar de tener prisa por hacer fotos. Voy a olvidarme de la cantidad de imágenes. ¿Qué hago? ¿Qué más da la cantidad de imágenes? ¿A quién le importa la cantidad de imágenes que hacemos? A nosotros. Y tenemos que olvidarnos de eso, efectivamente. Es mucho mejor hacer 4 fotos que nos parezcan increíbles que hacer 200 que nos parezcan mediocres. Totalmente. Y ese es el objetivo. El objetivo no es hacer menos fotos, aunque yo cada vez haga menos fotos. El objetivo es hacer cada vez menos fotos mediocres. Ahí está el kit de la cuestión. ¿Vale? Esto es lo que necesitamos. Y no... Bueno, esto es una anécdota que os voy a contar ahora y viene a colación porque lo que diferencia a una persona creativa de otra que no lo es que la persona creativa no espera que la suerte le favorezca, ¿vale? Cuanto más creativos somos, menos dependemos de la suerte. Menos dependemos de que de repente se nos aparezcan las nubes fantásticas, teñidas de un color naranja absolutamente alucinante. Cada vez dependemos más de lo fortuito, de eso que llamamos suerte, azar. Franz Lantin cuenta, hace años, estaba dando un taller con Galen Rowell, los dos son de California, los dos vivían en California, porque bueno, Galen Rowell lamentablemente se mató en un accidente de
de aviación hace unos años, y estaban dando un taller los dos juntos alrededor de San Francisco, por la bahía de San Francisco, con un grupo de gente, bueno, pues como los talleres fotográficos que se suelen hacer por aquí. Y estaban aquí encima de una colina, esperando precisamente a que el sol se ocultase detrás de las nubes. Y Franz Lantin lo cuenta, la verdad que es una anécdota muy bonita, cuenta que de repente Galen Rowell se puso a caminar ladera abajo y la gente se le quedó mirando porque Galen Rowell decidió que por qué tenía que estar esperando ahí un rato a que el sol se pusiese detrás de las nubes. Él lo que hizo es bajar hacia abajo precisamente para colocar el sol detrás de las nubes, bajo su punto de vista. Y Franz Lantin lo cuenta precisamente para que veamos la diferencia entre lo que es una persona que espera a que ocurran las cosas y otra persona que intenta que ocurran delante de su cámara. Es una actitud completamente diferente, es una actitud mucho más activa. Cuando tú tienes en la cabeza medianamente claro lo que buscas y entonces interaccionas con el entorno de tal manera que al final haces que suceda. Me refiero, Galen no sabía, porque no lo puedes saber, cómo se van a teñir las nubes, si se van a teñir de un color u otro, si ni siquiera van a coger color, no lo sabes. Pero si estás imaginando algo con el sol detrás de las nubes, dices, bueno, yo de momento no voy a esperar. Yo voy a bajar y voy a hacer que llegue un momento en que yo ya no vea el sol, se queden detrás, ¿no? Yo no sé qué fotografía quería hacer exactamente él, pero bueno, Franz Lantin tampoco lo comenta ni muestra la foto que hizo Galen Rowell. Pero bueno, es una anécdota muy bonita que a mí la verdad me gustó mucho y yo creo que ilustra un poco la diferencia, ¿vale?, de comportamiento que tenemos que tener, ¿vale? O sea, esperar, hay una cosa por ahí que dice que es que espera desespera. Bueno, pues en fotografía totalmente, ¿no? Es cierto, podemos esperar ciertas condiciones que hemos imaginado, no sé qué, no sé cuánto, pero tenemos que ser, si queremos ser creativos, mucho más activos. Yo me acuerdo que haciendo fotos este mismo año, bueno, me escapé 2 días rápidamente porque quería hacer un par de cosas en la Costa Vasca y me acuerdo que en uno de los sitios bajé, era por la tarde, como 1 hora antes, 1 hora y media antes de atardecer, me acuerdo que me encontré con un fotógrafo, con un chaval más joven, y bueno, le saludé, le dije, oye, me pongo por aquí, ¿te molesto, no? No sé qué tal. Y empezamos a hablar, y exclusivamente porque un rato después el chaval, bueno, yo la verdad que tenía muy claro lo que quería hacer, porque era un sitio que ya había visitado y formaba parte de una serie, y bueno, estaba allí esperando. Y el chaval llegó un momento que dijo, uff, dice, yo creo que me voy a ir porque no hay nada que hacer aquí. Claro, a mí me dieron ganas de estrangularle directamente, pero claro, le estrangulas, vas a la cárcel, ya chungo. Entonces le dije, pero hombre, no me digas eso. A ver, vale, bueno, pues a lo mejor no se ponen las nubes naranjas, pero yo le dije, pero bueno, puedes utilizar todavía teníamos la luz del sol, no estaba muy bajo, pero decía, tienes aquí una luz cálida que puedes aprovechar con las formaciones de roca, las puedes fotografiar en contraluz, si quieres, ¿no?, con el sol delante. No sé, puedes hacer una exposición muy larga, ver lo que sale. No sé, a mí se me ocurrían unas cuantas cosas, pero bueno, y el chaval estuvo experimentando y es cierto que al cabo de un rato dije, bueno, yo ya me voy y dije, qué pena que a veces seamos prisioneros de las expectativas, ¿no? De decir, yo tengo una foto en la cabeza, eso es lo que quiero hacer, y si no sucede delante de los ojos, pienso que no hay nada que hacer. Pienso que el sitio no sirve, que me tengo que ir de ahí, ¿no? Y qué pena que no seamos capaces de dejar el equipo a un lado y decir, bueno, las nubes se están disipando, por lo tanto, de aquí a un rato no va a haber nubes, no se van a poner naranja. Pero bueno, a ver, hay musgo, hay rocas, el agua se está moviendo, no lo sé, hay texturas. Se pueden hacer un montón de cosas que son muy interesantes. No es la fotografía que tú llevabas en la cabeza, pero bueno, es que incluso pueden salir cosas mucho mejores. Así que bueno, es un ejemplo y la verdad que la anécdota de Galen Rowell siempre me ha gustado mucho. Cuando la leí por primera vez en la revista Outdoor Photographer, que la relataba Franz Lantin, me pareció increíble, ¿no? Así que bueno. Bueno, vamos a ver unos pocos ejemplos de fotos que a mí me parece que son creativas para
porque yo creo que van a ilustrar muy bien, porque claro, te pones a hablar de ideas, te pones a hablar en abstracto y a veces la gente se queda así diciendo, bueno, vale. Entonces, bueno, he cogido unos cuantos ejemplos que son muy sencillos. Esto es el famoso arco delicado del Parque Nacional de los Arcos de Utah. Yo estuve allí y es muy gracioso porque solo he ido, yo no sé si he estado 2 veces, pero bueno, solo he fotografiado el arco una vez y curiosamente cuando llegué al sitio de información me dijo el ranger, dice, ya sabes, sube por la tarde, ¿eh? Y yo dije, joder, qué tío tan enrollado. Colega, es que me dice hasta cuándo te voy. Digo, fantástico, muchas gracias. Así que yo me presenté en el aparcamiento por la tarde, subo allí, claro, cuando subo me encuentro allí a 70 personas por lo menos con trípodes y cámaras que, bueno, mi madre, no sabía si salir corriendo o decir, mira, casi que no la hago, ¿no? Entonces, por la tarde, ¿por qué? Porque coge un color, aquí no está muy saturado, ¿no? Pero el arco coge un color con los últimos rayos del sol precioso, coge la arenisca coge un tono cálido y afortunadamente hay autores que nos enseñan que se pueden hacer todavía cosas mucho más interesantes, olvidándonos de las texturas y de los colores, ¿vale? Simplemente con una silueta y diciendo, voy a calcular cuándo voy a poder fotografiar la luna llena a través del arco. Entonces, cuando nosotros pensamos que no se pueden hacer más cosas, siempre es mentira. Siempre. Se pueden hacer más cosas y se pueden hacer fotos todavía más interesantes. Los cactus, que esto es una fotografía de Jack D. King, un fotógrafo precisamente que vive en Arizona, que ha fotografiado muchísimo los cactus de allí, los saguaro, por todas las zonas desérticas de la zona de Arizona, Nuevo México y esto. Y evidentemente el problema es que él ya ha hecho muchas fotos como esta, ¿no? Yo llega un momento que ya me he cansado de verlas, ¿no? Porque los colores son increíbles y afortunadamente él mismo, porque esta foto también es de él, bueno, pues en ciertos momentos te olvidas de las horas mágicas, de alguna manera, y eres capaz de realizar composiciones mucho más complejas y que yo, bueno, a mí me parece la foto de la derecha mucho más interesante. ¿Vale? Porque, bueno, te olvidas ya de ciertos patrones que están muy fotografiados, que tú mismo has hecho, y bueno, pues te buscas otras cosas, ¿no? Con composiciones más complejas y, bueno, y con una riqueza visual, vamos, que no tiene nada que ver con la foto de la izquierda. Las telas de araña. Esta foto no es mía, bueno, casi ninguna realmente de aquí. Todos hemos intentado fotografiar telas de araña porque es uno de los tópicos, de los grandes estereotipos de la fotografía de naturaleza, ¿no? Y, voy a poner ya la foto. Y Freeman Patterson, que es un fotógrafo canadiense, que es el autor de la fotografía de la derecha, tiene una anécdota muy bonita en la que cuenta, él mismo dice, un día me di cuenta de que todas mis fotografías de telas de araña eran idénticas. Dice, porque siempre las fotografiaba de la misma manera. Así que afortunadamente, y esto es una reflexión que tenemos que hacer todos con nuestra obra, afortunadamente él un día dijo, se acabó, vamos a experimentar. Y él cuenta que cuando empezó a experimentar, él no sabía qué era lo que iba a salir. Dice, pero bueno, yo me puse a experimentar. Y afortunadamente que se puso a experimentar, porque vamos, a mí, claro, si nos ponemos, a mí la foto de la derecha me parece muchísimo más fantástica porque de alguna manera llega un momento que deja de ser una fotografía de tela de araña. O sea, se convierte en una fotografía de líneas, de diagonales, de círculos. O sea, algo ya que va un poquito más allá de incluso del sujeto que estamos fotografiando. Hay cosas tan sencillas como una flor que simplemente con un toque de zoom es otra foto completamente distinta. Completamente distinta. No tiene nada que ver, ¿no? Los cocodrilos. Yo no he fotografiado ninguno. Sabemos que son complicados de fotografiar. Sabemos que si te acercan mucho, te comen. Y entonces ya dejas de fotografiarlos. Son peligrosos, que no te puedes acercar, que, bueno, todas las cosas, ¿no? Entonces, bueno, claro, una fotografía como esta, donde reconoces que es un cocodrilo, pero afortunadamente, esta foto de la derecha es de Franz Lantin, él fue capaz de fotografiar los cocodrilos sin que se viesen cocodrilos. Simplemente esperó al atardecer y disparó con el flash
para que los ojitos que tenían fuera pues brillasen de esa manera. Una foto, vamos, a mí me parece fantástica y que dice muchísimo más, incluso sin necesidad de ver físicamente a los cocodrilos, que la imagen de la izquierda. Mucho más sugerente, mucho más trabajada. Una foto que te habla del proceso previo que hablábamos, ¿no? De alguien que se ha comido la cabeza, que ha sido capaz de reflexionar para decir, no, yo voy a fotografiar esto. El otoño, otro de los grandes clásicos del paisaje y de la fotografía de naturaleza. ¿Quién no ha fotografiado el otoño? ¿Quién no ha deseado fotografiarlo? ¿Quién no ha buscado estos colores, ¿no? tan increíbles? Bueno, pues efectivamente de vez en cuando hay fotógrafos que te demuestran que se puede fotografiar de otra manera. Incluso, porque lo primero que salta aquí a la vista, que piensas, bueno, es que estas hojas las ha puesto el fotógrafo. Bueno, yo estoy convencido que las ha puesto. Pero es que incluso si le quitásemos las hojas, aún así, la imagen seguiría siendo mucho más interesante que cualquiera de estas. Pero vamos, de lejos. Una foto de otoño hecha, en vez de mirando para arriba, mirando hacia abajo. Ya solo por los colores del reflejo, ya intuyes que los árboles están cambiando de color, que esas hojas se van a caer. Y más cosas. Bueno, pues una foto de ballenas, vamos a llamarlo normal y corriente, con una composición correcta, pero fijaros que simplemente una cosa muy parecida, hecha con una velocidad un poquito más lenta, que puede ser simplemente de medio segundo, ya te crea una imagen completamente distinta. O sea, la percepción que tienes de las dos imágenes no tiene nada que ver. En una lo identificas enseguida, está todo nítido. Probablemente lo que perseguía la imagen de la izquierda es que todo estuviese nítido, que identificásemos que eran ballenas. La imagen de la izquierda persigue todo lo contrario. Persigue algo estético, persigue un tema de plasticidad visual, que bueno, da igual que lo identifiques o no, ¿no? Claro, yo si tuviese que comprar una de estas dos fotos, directamente la de la derecha, ¿no? Y bueno, ya son gustos personales. Las estatuas de la isla de Pascua, también muy fotografiadas, pero claro, hay un abismo entre fotografiarlas así, en un momento cualquiera, porque te las encuentras delante y porque yo me imagino, yo nunca he estado allí, ¿no? Delante de ellas, que debe ser impresionante, pero me imagino que cuando llegas ahí delante, lo primero que hará la gente será sacar la cámara y fotografiarlas, ¿no? Porque es algo que a lo mejor nunca más vas a ver en la vida, a lo mejor nunca más vas a volver a visitar las islas. Bueno, es una cosa evidentemente increíble, pero afortunadamente hay fotógrafos como Michael Kenna que son capaces de decir, bueno, vale, o sea, las estatuas son importantes, pero vamos a meterlas en un contexto, vamos a hacerlas más pequeñitas, que se vea la silueta, donde el entorno cobre muchísima más relevancia, una foto que a mí me parece, bueno, muchísimo más interesante, de la que seguro que no te cansas de verla, ¿no? Como una foto como esta, mucha más evidente, que parece hasta cierto punto una foto puramente documental, ¿no? Bueno, yo voy a documentar que he estado aquí y que he visto esto, ¿vale? Y esto evidentemente, pues fíjate, no tiene nada que ver. A Michael Kenna le daba igual el color de la estatua y la textura y el tamaño, daba lo mismo. Él lo que quería era crear una imagen potente, una imagen que nos sugiriese cosas, una imagen estética, que realmente la vieses y paseases por toda la imagen, pues eso, ¿no? Bien, el entorno y la figura ahí de alguna manera aislada. El mar, otro de los clásicos. El color cálido de las primeras luces del día, la textura del propio agua, está muy bien, ¿no? Pero evidentemente, bueno, pues porque somos humanos y somos personas, pues tendemos a repetir, ¿no? Tendemos a repetir dónde colocamos los horizontes, tendemos a repetir precisamente a incluir el sol en nuestras imágenes, porque lo hemos visto mucho, porque, bueno, pues porque está bien, es estético, la vista se nos va directamente al sol y de nuevo, afortunadamente, hay autores que con lo mismo son capaces de crear imágenes que a mí me parecen que tienen mucha más fuerza y son mucho más sugerentes. Y lo que hablábamos antes, no hay que comprarse ni otra cámara ni hay que ir a otros sitios. Simplemente hay que aprender a mirar de otra manera. Hay que aprender a no quedarse nunca con lo que tenemos delante. Si lo que está delante está bien, bueno, lo fotografiamos, fantástico, pero
¿qué hay detrás de eso que vemos ahora? ¿Qué hay detrás de este agua aquí que se está moviendo, ¿no? Entonces, bueno, los bisontes del parque de Yellowstone, fantásticos porque a lo mejor solo ves en tu vida una vez bisontes. El parque de Yellowstone es un parque que es, si no el más visitado, de los más visitados de Estados Unidos, junto con el de Yosemite y el del Gran Cañón. Bueno, pues efectivamente la manada, ¿no?, de bisontes, aquí la nieve, bueno, pues está bien, ¿no? Pero a mí me parece increíble esta imagen. Alguien que un día decidió irse a Yellowstone con una cámara de medio formato y película de blanco y negro. Que de repente le saltó la bombilla y dijo, vamos a hacer algo distinto. Una imagen mucho más minimalista y sin embargo para mí tiene muchísima más fuerza, ¿no? Esa mancha negra ahí con los 4 arbolitos. De estas imágenes que no necesitan color. ¿Para qué quieres el color aquí? Si ya te lo está diciendo todo. Lo que hablábamos, ¿no? Esta es una imagen que es que dentro de su estética, dentro de la belleza que pueda tener y lo que nos pueda sugerir, es mucho más documental que esta. Y nosotros, tiene que llegar un momento, si queremos ser creativos, que tenemos que tener claro que tenemos que dejar de hacer fotos documentales, tenemos que dejar de hacer fotos para decir, mira, yo estuve aquí y vi esto. Que tenemos que empezar a hacer fotos para nosotros. Fotos que no nos cansemos de ver. Y fotos de cosas que la gente no haya visto. Porque nosotros fuimos capaces de ir a los sitios y de decir, bueno, vamos a ver qué más hay aquí, ¿no? De mirar arriba, abajo, a un lado, a otro, de sin prisas por sacar la cámara. Bueno, y esto, bueno, me apetecía hacer aquí un ejercicio que hago también en mis cursos, que es una especie de simulación sobre, bueno, he escogido unas cuantas imágenes y me apetecía que entre todos fuésemos capaces de aportar nuevas ideas. Yo os pongo una imagen y yo lo que os pregunto es ¿qué más podemos fotografiar aquí? Porque este es el ejercicio que tenemos que hacer luego, cuando salgamos al campo. Si alguna vez decidimos irnos solos, si alguna vez decidimos que queremos ser más creativos, si en algún momento de nuestra vida, por fin, tomamos la decisión de que no queremos seguir repitiendo las fotos y de que no queremos depender de que nadie nos lleve a los sitios y nos diga lo que tenemos que fotografiar, el ejercicio que tenemos que hacer es este, llegar a los lugares y ver qué más podemos hacer con ellos. Entonces, lo que yo os pregunto es, imaginaros que llegamos aquí y nos encontramos con esto. Así que mi pregunta es, ¿qué más podemos fotografiar? Siguiendo tu ejemplo de antes, yo lo haría en blanco y negro. Okay. Blanco y negro. La misma composición. Sí, tal cual como Venga, está. vale. Siguiendo tu ejemplo de antes de los bisontes. Vale, porque ya has visto el bisonte, ¿eh? Ay, si no hubieses visto el bisonte. Más cosas. ¿Qué más podemos fotografiar? Yo veo un contraluz. Ponerse ¿Cómo? detrás del árbol, Y solo coges el árbol. la sombra. Juega con la sombra y el sol detrás del árbol. La sombra del árbol, te tienes que ir al final de la sombra para cogerla, porque si no... Y fotografiar la sombra con el árbol a contraluz. Por ejemplo. Probar diferentes composiciones, pero desde ese punto de vista. Vale, tú quieres un contraluz, pero incluyendo la sombra. Sí. Ok, más cosas. ¿Qué más podemos hacer aquí? Solo la sombra, ¿cómo la haces? ¿Y desde dónde? Quizá un plano, no sé, muy corto encima, muy cerrado. Encima. Ya, pero muy corto, un detalle a lo mejor. no te de la puedes sombra. poner aquí porque sale tu sombra. Tú No, te tienes lateral. que ir al final. Sí, o a Lo una- que quieras fotografiar, solo la sombra. o un detalle solo de la sombra. Un detalle solo de la sombra. Sí, a lo mejor de un Venga, lateral para tener más volumen. que nos quedaría seguramente la nieve blanca y la sombra un poquito más azulada. Más cosas. Esto es muy entretenido. Yo le daría protagonismo a esos palitos tan pequeñitos que aparecen. Estos de aquí, pues Sí. estos son muy pequeños, ¿eh? Por eso, a lo mejor me acerco y veo la dimensión, la importancia que tienen y le resto a lo mejor protagonismo al árbol y me centro en eso. Y ¿Te centras en eso, eliminando el árbol de la composición o desenfocándolo? probaría las dos cosas. Vale. Una desenfocándola,
el Sí. árbol para darle protagonismo y otra, a lo mejor lo elimino. Ten en cuenta que el árbol es muy grande Sí, con sí. respecto a las pajitas y aunque lo desenfoques se te puede comer Sí, sí. al primer plano, pero hay que probarlo. Si no lo probamos, más cosas. No sé, yo creo que probaría un formato cuadrado y en mitad de una ventisca en blanco y negro. En mitad de una ventisca. Sí. Y si no llega, Si no llega, niebla o incluso puede que me inventase la niebla. la niebla. Me parece muy bien. Porque el día que te inventes una ventisca, te voy a llamar y te voy a contratar. ¿Vale? Para que te vengas conmigo a hacer fotos. Venga, lo último. Sí, yo cogería de la base del árbol aproximadamente unos 40-50 centímetros. Ok, una parte del tronco. Sí, y el equivalente de sombra, Ajá. más o menos lo tiraría Vale. aproximadamente a 1 metro, haciendo L. Parte de tronco y parte de sombra del Parte del tronco y la sombra hacia la derecha. Hacia la izquierda, perdón. Hacia la izquierda. Tal y como está. Ok, perfecto. O sea, aislaríamos esto. Muy bien. Vamos a... ¿Qué podemos hacer aquí? O sea, esa no es la pregunta. La pregunta es, ¿qué más podemos hacer aquí? A ver, si no se os ocurre nada, os meto los dedos en un enchufe y nos ponemos todo en cortocircuito. ¿Qué más cosas se pueden hacer con esta flor? Lo giras. ¿Para qué? Para que la flor salga en horizontal. La cortas. Si la cortas, vienen los de Greenpeace y te detienen. Bueno, venga, más cosas. ¿Qué más podemos hacer con esta flor? O sea, vamos a ver, no se trata de decir, bueno, es que yo haría esto. A lo mejor no lo haríamos, pero ¿qué más podemos extraer de aquí? De aquí se podrían hacer 200 fotos probablemente distintas. El tema es que seamos capaces de imaginar algunas, porque el día que decidamos salir por nosotros mismos sin depender de nadie, esto es lo que vamos a hacer en el campo. Este es el ejercicio. Esto es lo que hago yo cuando salgo a hacer fotos. Le quitas pétalos. Tú vas a ir un día a la cárcel. ¿Vale? Vas a ir un día a la cárcel y vas a tener problemas. Y no me llames cuando estés a la cárcel. No digas, no, es que él me dio la idea. ¿Qué más cosas podemos fotografiar? Detalles con macro, a lo mejor. Acercarte mucho, mucho. Bueno, pues ¿qué necesitamos sin un objetivo macro, maldita sea? Venga, ¿qué podemos hacer sin un objetivo macro? Vale, tirarle zoom y desenfocar. ¿A qué le tiras zoom? A toda la flor. Enfocas solo un puntito y lo demás desenfocado. Venga, por ejemplo, tú puedes enfocar uno de los pétalos y que el resto hacia atrás salga desenfocado. Más cosas. A ver, Estrella desde el chat dice que giraría la cámara para crear un movimiento. Girarla mientras hace la exposición. Imagino. ¿No? Vale, ok. Más cosas. Un contraluz. No. Si no quieres un contraluz, que lo das lateralmente. No, de contra. De contra. Detrás de la flor. Hacia ti. Vale, o sea, un contraluz. Te va a quedar la flor negra. No. Seguramente. No, todo lo contrario. La flor, el fondo se me va a quedar oscuro Sí. y la flor va a sobresalir, a tener más luz, más color. Venga, más cosas. Intentar poner la cámara a ras de suelo para fotografiar la flor desde abajo. Subiendo con el tallo hacia arriba. Venga, vale. Cambiamos. ¿Qué más podemos hacer con esto? Esto no es la flor. Esto ni se puede mover ni se puede partir. O sea que... quitarlo con una grúa, un bulldozer. Pegarle un flashazo. Va a venir José Benito con los de SOS y os vais a enterar. ¿Qué más cosas podemos hacer con esto? Nosotros llegamos a esta playa y nos encontramos esto. La idea no es solo qué foto podemos hacer en este momento. La idea es qué más podemos hacer con esto que tenemos aquí delante. Puede ser mañana, puede ser dentro de una semana, puede ser dentro de 2 horas. Cortas la piedra por la mitad. La cortas y lo que te centras es en la piedra. La esquina inferior derecha. La cortas por aquí. Y te llevas la piedra, te la mueves del centro y te la llevas a... Vale, venga, más cosas. ¿Qué más podemos hacer con este pedrusco? Podemos poner un modelo encima de la piedra. Más cosas.
todavía más larga. Tal y como está, muchísimo más larga. Entonces, claro, tendrías una textura del agua completamente diferente. Sin el cielo. Vale, venga, más cosas. En el chat dicen esperar a la luna sobre la piedra y desenfocar el mar. A esperar a la luna. Fantástico, muy bien. Y hablando de luna, también podríamos hacer una exposición nocturna larguísima, con la piedra en centro, que la podríamos iluminar con... Para eso ha estado aquí Mario Rubio, ¿no? Para iluminarla con una linterna y cosas de esas. ¿Ok? ¿Qué podemos hacer con esto? ¿Qué más podemos hacer? No, eso no, porque el agua está hirviendo. O sea que no nos podemos poner encima del agua. No, además, si lo pisa, vienen los Rangers y... Imagínate. Venga, más cosas. Cortar los árboles. Joder, con cortar, ¿cómo estamos? Uf, Dios mío. A ver, vamos a ir a una foto más sencilla. ¿Qué podemos hacer con esto? ¿Qué más cosas podemos hacer aquí? Venga, blanco y negro. Y además del blanco y negro, ¿la textura de qué? De la piedra. Y te olvidas de las montañas. Bueno, te puedes olvidar de las montañas, porque aparte de textura tenemos líneas. Tenemos sombras para crear un mosaico. Dándole un toque de zoom. Para que te quede... Vale. Es que no sé cuál es... ¿Qué podemos hacer con esta? La última. Más cosas. Si llegamos aquí y este sitio, yo no lo he visto, pero vamos, yo la foto que he visto es la bomba. Sí. Mucho más a ras de suelo y entonces sacas esto en primer plano. Venga, y esto va a parecer, claro, muchísimo más grande. Más cosas. Podemos esperar a que el sol esté o movernos nosotros para hacer un contraluz y entonces nos quedaría esto oscuro y saldrían los chorros para arriba. ¿Vale? Bueno, esto es solo un pequeñísimo ejemplo de lo que tenemos que hacer cuando salgamos al campo. ¿Vale? Antes siquiera de hacer fotos. Porque si no, desde luego no vamos a ningún sitio. ¿El qué? Yo no he estado aquí nunca. Creo que es un geyser que hay en Nevada. Que se llama Black Desert o algo así. Bueno, pues muchas gracias por venir, porque si no venís no damos la charla. ¿Vale? Y sobre todo, buena suerte. Mucha suerte. Fernando, solo una cosa que no te hemos preguntado antes por no cortarte. El fotógrafo japonés que decías que te gustaba, ¿quién era? Que lo preguntan en el chat. Estrella Cruzado. El fotógrafo japonés. Has empezado hablando de un fotógrafo japonés No, que suele ¿verdad? mencionar en tus cursos. No era japonés, Ah. ¿eh? No. Bueno, pues da igual. Ya, Bueno. que lo vean. Y luego un comentario que me ha hecho mucha gracia. Sergio Ruiz decía algo así como que está entendiéndote perfectamente y que va a dejar de hacer las fotos de la gente a la que sigue y va a hacer las tuyas. Bueno. Eso tengo que verlo yo, ¿eh?